a propósito de la carta del relator de la ONU y de los últimos pronunciamientos de la Corte. Luz Helena, noticia. Vicky, noticias sobre este mismo caso del expresidente Álvaro Uribe, porque la Procuraduría confirmó el acompañamiento a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y el representante a la Cámara Álvaro Prada por su presunta manipulación de testigos. El Procurador General Fernando Carrillo anunció la designación de este agente, en donde se va a buscar la intermediación del Ministerio Público durante todo el proceso. Así lo explicó el Procurador Carrillo. Hemos designado un agente especial dentro de ese proceso. Por supuesto, no me voy a referir al contenido específico de lo que allí está sucediendo, pero tengan la certeza que vamos a estar como garantes de todo lo que está sucediendo dentro de ese proceso. El anuncio del procurador se hace luego de que la ONU también, a través de su relator especial Diego García Sayán, presentara algunas preocupaciones en el caso tras una denuncia presentada por el expresidente. 12 del día, 7 minutos, nos vamos a ir con los abogados de Uribe en la W. Recuerden, ese es nuestro hashtag numeral, abogados de Uribe en la W. Vamos un momentito a Medellín, Isabel. Vicky, buenas tardes. La noticia esta hora es con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, porque envió una carta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, pidiéndole una intervención urgente en el Bajo Cauca. Esto porque en estos momentos hay una zona de guerra, dice el gobernador Luis Pérez, entre el Clan del Golfo, caparrapos, disidencias del Clan del Golfo, exguerrilleros de las FARC y algunos miembros del ELN que están sembrando el terror y que multiplicaron los homicidios en más del 200% este año. Pidió que de manera urgente se haga un consejo de seguridad en esa zona del departamento de Antioquia. 12 del día, 8 minutos. Pues saludamos a esta hora en la W a Jaime Granados. Bienvenido a la W. Vicky, un saludo muy especial a ti, a Jairo, a toda la audiencia de la W. También bienvenido Víctor Mosquera. Vicky, un saludo para ti, para Jairo y para todos los oyentes. No pudo venir Jaime Lombana, ¿no? Está en todo lo del proceso ahora que está enfrentando por el caso de posibles seguimientos a su hijo. Así es, hemos estado en contacto permanente y él pues estaba enfrentando como corresponde este tema tan grave que a todos nos ha causado repudio, que se atrevan a tocar a un menor, a afectar Imagínese. su intimidad. Es algo que en Colombia nunca debe suceder. ¿Usted también está en la lista? Sí, eso parece que estoy en la lista, pero pues creo que todo lo que nos pueda pasar a nosotros palidece a lo que está sufriendo en este momento Jaime y todos estamos solidarios con él. Pues mire, hemos escuchado, ayer veíamos la carta, se hizo pública la carta del relator de la ONU. También tuvimos la oportunidad el fin de semana de ver un pronunciamiento muy importante de aproximadamente 17 minutos del magistrado Barceló y del magistrado Hernández, presidente de la Sala Penal y presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el canal Caracol. Y nos pareció que bien valía la pena conversar con los abogados de Álvaro Uribe. Hemos llamado a Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe no nos ha dicho que ustedes lo tienen amarrado, ¿o qué? ¿Cómo están haciendo? No, el presidente tiene que actuar con toda la prudencia en estos momentos y para eso pues su equipo de defensa está encargado de presentar todo ante las autoridades y por supuesto de informar a la opinión pública lo que corresponda. ¿Qué significa para ustedes, para que empecemos, doctor Víctor Mosquera, qué significa para ustedes esta carta del relator de la ONU? ¿Qué significa para ustedes en el proceso contra Álvaro Uribe? Pues en principio es una carta que permite revivir un tema y es la veeduría internacional. Y es para que la Corte Suprema de Justicia dé cuentas de cómo está llevando este proceso. Es algo muy importante para la defensa que a menos de un mes de presentarse esta solicitud que se hizo el 6 de agosto, el relator especial para independencia de magistrados y abogados se pronuncie y solicite información y más allá de solicitar información haga ciertas advertencias que la Corte Suprema, estos magistrados que llevaron a cabo esta investigación, tienen que dar respuestas y dar cuentas de qué es lo que está sucediendo al interior de este proceso. ¿Hay antecedentes, doctor Mosquera? No hay antecedentes inmediatos respecto a un pronunciamiento tan oportuno y sobre todo verificando las garantías judiciales para un expresidente de la República de Colombia. Pero debo recordar que no solamente pide explicaciones en el tema del presidente Uribe, sino también las pide en nombre de Álvaro Hernán Prada, representante de la Cámara. Sí, es cierto. ¿Qué dice el doctor Jaime Granados? Sí, es muy importante que la opinión pública tenga presente dos circunstancias de lo que ha notado Víctor. Primero, que la Corte Suprema de Justicia actúa como investigadora y actúa como juez. Entonces, cuando un solo ente tiene la doble función de investigar
y de ser, o sea, ser parte y al mismo tiempo ser juez, pues ya viene una carga muy fuerte de asegurar su verdadera imparcialidad y neutralidad, o sea, las garantías se extreman. Y segundo, que en este caso en particular, lo que se puso en conocimiento del relator especial mostraba unas muy serias preocupaciones de cómo se había afectado esa imparcialidad. Y eso sin que se conociera todavía lo que hoy ya sabemos, que fue la chuzada ilegal al presidente Uribe. ¿Qué tal que hubiese conocido el relator especial esa interceptación ilegal? ¿Cómo hubiera venido esa comunicación? Esto es algo nuevo, posterior a esa comunicación de agosto. Luego, estamos en un momento crucial para que nuestra Corte Suprema, y ahora que tienen nuevos magistrados que van a conocer las nuevas salas, creadas justamente para reforzar las garantías de los investigados, porque hasta hoy en día solamente hay juez y parte y única instancia. Con estos nuevos magistrados por lo menos habrá segunda instancia. Pero precisamente la Corte Suprema no debería actuar de esa manera porque supuestamente cuando se incurrió en algo irregular es única instancia. Entonces los magistrados pues deben hacer su trabajo, valorar y adelantar el proceso penal como única instancia, porque incluso usted lo está diciendo, ni siquiera ha entrado la nueva sala de instrucción. Pero hay que hacer una precisión, y es que el acto legislativo del 01 del 2018 establece y cambia la competencia de la Corte Suprema de Justicia y dice que la sala de casación penal será segunda instancia y que habrá unas salas de instrucción. Independientemente si eligen o no, estableció una competencia específica de la sala penal. Por lo tanto, la sala de casación no podía abrogarse esa competencia y decir, como no han elegido, entonces venga, yo le hago la tarea. Eso precisamente en una democracia tiene que haber unos límites, y esos límites se lo da la Constitución, y el juez tiene que actuar bajo la Constitución, no puede interpretar. La única que puede interpretar es la Corte Constitucional. Y no existe ni siquiera un artículo transitorio, sino da una orden de que la sala de casación penal sería quien sería su segunda instancia. Es muy importante saber, ustedes, ¿cuál es el procedimiento? ¿Por qué el relator se fija en el caso de Álvaro Uribe? Ustedes ponen una queja ante la relatoría de la ONU. Él revisa esa queja y le pide de alguna manera algún informe al gobierno colombiano y de esta forma pues a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes qué buscan con ese informe ante el relator? ¿Qué es lo que quieren, doctor Jaime Granados? Vicky, en su momento, cuando el 24 de julio se hizo público por parte de la Corte el llamado indagatorio al presidente Uribe, una de nuestras primeras reacciones, y que luego se informó el 30 de julio en rueda de prensa en Río Negro con el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, era que se iba a utilizar todos los mecanismos jurídicos, incluido internacionales, en esta materia. Y por eso, pocos días después, una semana después, el doctor Víctor Mosquera, reconocido experto en estas materias, se encargó, dentro del equipo de la defensa, de preparar esta solicitud. Solicitud que lo que busca es generar veeduría internacional en el ámbito de competencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ante cuya oficina responde el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial. Pero además, y eso es importante resaltarlo, uno de los aspectos principales que pusimos de presente ante el relator internacional y ante la opinión pública fue el hecho de que la Corte estaba actuando por fuera de competencia después de creado el acto legislativo, pero además después de que en sus manos estaba elegir a los magistrados, porque el acto legislativo entró a regir el 18 de enero. Sí. Pero la Corte podía decir, mire, yo no puedo elegir magistrados porque no me han llegado las listas. Resulta que desde abril ya están las listas, 90 nombres de juristas colombianos en 9 listas de 10 personas cada una. ¿Por qué se demoró de abril hasta septiembre para elegir? Es decir, eso dependía de la propia Corte. Entonces la Corte lo que hizo fue no decidir elegir por las razones internas que ellos tengan, y afectaba por esa manera la debida competencia de los magistrados, del juez natural del presidente Uribe y del representante Prada. Un desprevenido crítico, doctor Mosquera, puede pensar, lo que quieren es que no investiguen a Uribe, lo que quieren es que Uribe se pueda escabullir de las investigaciones. No, por el contrario, queremos es reforzar las garantías judiciales que tiene él y que tiene el doctor Prada, pero sobre todo queremos que se creen las suficientes garantías para todos los colombianos. Si esto lo hacen con un expresidente de la República, ¿qué harán con el ciudadano de a pie? Queremos insistir, la Corte Suprema de Justicia para nosotros genera todo el respeto, y esta institución es la fuente de la jurisprudencia. Pero en este caso específico habrían ciertas irregularidades en temas de garantías judiciales que quisimos visibilizar ante organismos internacionales de derechos humanos. No solamente lo hicimos
ante este relator, lo hicimos ante otras instancias, con el ánimo de que exista una veeduría y que el proceso se haga con total transparencia. Pero en un caso... pero déjelo Jairo, contestar. pero es que hay algo muy importante que la opinión pública debe conocer. Todo esto se inicia cuando el 16 de febrero la Corte decide resolver favorablemente al senador Cepeda, cosa que por supuesto todavía no terminamos de digerir porque no vemos, con todo respeto, fundamentos sólidos para esa decisión y por eso la impugnamos ante la misma Corte porque no hay segunda instancia en ese momento y ordenó compulsar copias a investigar al presidente Uribe. Los mismos que decidieron a favor de Cepeda, los mismos que ordenaron compulsar copias al presidente Uribe, son los mismos que deciden luego llamarlo indagatoria, supuestamente por otros hechos relacionados con la misma circunstancia. Pero es muy importante, desde ese mismo momento, febrero, empezamos a solicitarle a la Corte que le recibiera versión libre al presidente Uribe. El presidente Uribe directamente se dirigió a la Corte en el mes de abril, lo volvió a hacer en el mes de mayo, en junio. Le pedimos a la Corte, el más interesado que se avance en esto ha sido el presidente Uribe. Sin embargo, lo que hizo la Corte fue lo que ya hemos visto, tener procesos ocultos, chuzar ilegalmente al presidente Uribe y finalmente ahora, a través de esta entrevista que has mencionado, Vicky, poner en tela de juicio también esa imparcialidad. Vicky, y hay otro tema, y es concreto, el relator se está refiriendo a que nosotros como abogados nos ocultaron un proceso, y eso es violatorio de todos los derechos de defensa, porque tanto la defensa del doctor Granados como la mía solicitaron si el doctor Prada o el doctor Uribe estaban siendo investigados y que nos relacionaran cuáles eran esas investigaciones. La Corte Suprema a los dos nos contesta y nos oculta ese radicado. El relator también llama la atención sobre eso, porque se practicaron 2 testimonios y la defensa no pudo concurrir a contradecir a esos testigos. Entonces aquí también hay un tema grave de que se nos está obstaculizando en cierta medida la defensa e inclusive en estas declaraciones de estos 2 magistrados nos están estigmatizando, porque inclusive llegaron a decir que nosotros no habíamos hecho nada absolutamente a nivel internacional. Pero ellos a su vez lo que dicen es que con este proceso de Uribe se ha desprestigiado la Corte, se ha querido hacer como una mala imagen de la Corte, se ha querido hablar mal de los magistrados, pone incluso el magistrado Barceló un ejemplo que alguien por ahí decía que él había salido borracho de un sitio y demás. Entonces, ¿cómo hace la gente para entender a quién creerle? No, creo que es muy claro, Vicky, en primer lugar, que siempre nos hemos dirigido con profundo respeto a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el magistrado Barceló es compañero mío de colegio. Aquí no hay ningún prejuicio personal, no hay ninguna antipatía de ninguna naturaleza. Lo que ha habido siempre es respeto por la Corte y por sus magistrados. Cuando alguien decidió decir algo, inventándose un supuesto soborno, yo mismo, públicamente, repudié ese hecho, de que alguien pusiera en tela de juicio la honestidad del magistrado Barceló y de otras personas que mencionaban ahí. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí hemos cuestionado con todo rigor es cuando se está afectando las garantías de imparcialidad, cuando se le ha vulnerado el debido proceso del presidente Uribe. Quiero decir de manera categórica, el presidente Uribe es el más interesado en que estos procesos se avancen rápidamente. Pero aquí nos ocultaron la existencia de procesos, no nos contestaron derechos de petición. Y lo que es más grave, en la entrevista que has mencionado de este pasado domingo, se hace por parte del vocero de la Corte, que es el presidente de la Corte, y el vocero de la Sala Penal, el doctor Hernández, hacen manifestaciones referidas a la defensa. Hacen manifestaciones poniendo en tela de juicio la estrategia de defensa, refiriéndose supuestamente al pago de asesores para los medios de comunicación. Pero hay que decirlo más específicamente. Lo que han denunciado ellos es que ustedes supuestamente en el cobro de sus honorarios también tienen como una cuestión de éxito ante los medios de comunicación. Pues quiero decirte que en el caso del presidente Uribe lo estamos haciendo pro bono, porque es en la defensa de quien salvó a Colombia. ¿Qué es pro bono? Que ahí no hay honorarios de por medio. ¿No les pagan? No nos pagan. ¿Usted no le están cobrando al expresidente Uribe? Nosotros llevamos 10 años defendiendo al presidente Uribe por lo que él hizo a Colombia. Porque el país tiene que ser agradecido con el hombre que salvó a este país. ¿No les da un solo peso para la defensa? No, es que nosotros no le cobramos porque nos parecería indigno cobrarle a quien salvó a Colombia. Si algo ha caracterizado a nuestro país a veces ha sido la ingratitud. Recuerden cuando el libertador Simón Bolívar estaba en Santa Marta, en Mamatoco, a punto de morirse, ¿qué fue lo que más lloró? La ingratitud de los colombianos. Nosotros no podemos ser ingratos con quien salvó a Colombia en el año 2002. Y hemos una serie de personas, porque somos muchos. Nosotros apenas somos 2 que estamos aquí dando la cara. El doctor Lombana lleva muchos años en lo mismo. Y otros prestigiosos abogados han estado trabajando también
convencidos que es un honor trabajar para defender a quien salvó a Colombia. ¿Son militantes del Centro Democrático o qué? Absoluto. No, yo no soy Tampoco. militante, yo soy conservador. No, también. Así que, pero nuestras ideas políticas... Pero afín que a las hay, ideas de Uribe. afín, por Causas supuesto, justas. pero esto va más allá de la ideología, repito. Independientemente de nuestra afinidad, que sin duda la existe por las ideas del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, es un tema de la defensa del Estado de Derecho y la defensa del debido proceso. Y como dijo Víctor, si eso se le hace al doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿qué pueden esperar otros colombianos? Cuando los magistrados, tanto Barceló como Hernández, dicen que el proceso del expresidente Uribe lo politizaron, ¿ustedes qué piensan? Pero los primeros que lo comunicaron públicamente, dieron comunicados de prensa, salieron a referirse en diferentes entrevistas, fueron ellos. Lo que ha habido es una reacción de parte de la defensa, que tiene todo el derecho de pronunciarse. A diferencia de los jueces, los cánones internacionales en materia de independencia judicial establecen que los jueces no pueden estar refiriéndose a procesos en curso, no pueden estar dando entrevistas refiriéndose a casos en curso. Los jueces se manifiestan a través de las providencias judiciales. Y aquí ha habido referencias específicas varias veces por parte de estos jueces de la Corte Suprema en el caso del presidente ¿Les Uribe. quedó preocupando algo de lo que dijeron en la entrevista a los magistrados? Muchísimo. Imagínate que ha confesado el doctor Barceló que cometió una falta disciplinaria. ¿Cómo hace una falta Nunca disciplinaria? lo había visto, que un presidente de la Corte Suprema salga a confesar que cometió una falta disciplinaria. ¿Pero de qué nos está hablando, doctor Jaime Granados? Cuando dice que habló con personas que le preguntaron sobre el presidente Uribe y les dijo a él que no lo dio a capturar. Un juez no puede decirle a nadie lo que va a hacer en un caso. Y la determinación si había o no captura, en el caso del presidente Uribe, se lo llama indagatoria, es una decisión judicial que no puede ser anticipada a nadie. Pero la confesó el doctor Barceló. Pero como él ya no públicamente. tiene el caso, No, sí o lo- sea, no. uno entendería, o explíqueme usted, No. uno entendería que él ya no tiene el caso porque ellos abrieron la instrucción, llamaron a indagatoria y ahora el caso se lo pasaron a la sala de instrucción. Jairo, cuando él hizo la confesión, ya no tiene el caso, y todavía no hay juez con el caso que no llegaron a la sala, pero cuando reconoció que había hablado diciendo que no iba a capturar, era el que tenía el caso, era él. El ponente era él. Y así fue como lo dijo, que él le preguntaron y él les dijo, esté tranquilo, que no va a haber orden de captura en este caso. ¿Cómo que un juez va a decirle supuestamente al afectado que se tranquilice, que no lo va a capturar, cuando es una determinación de carácter judicial que no puede ser anticipada ante nadie? Otro podría interpretarlo como una muestra de que hay garantías en la Corte para Álvaro Uribe. ¿No es así? No. Uno no puede estar convirtiendo el derecho en un acomodo de a ver cómo yo me ajusto. Yo tengo que respetar la ley. No puedo decirle a nadie cómo voy a decidir. Tengo que decidir con absoluta imparcialidad, ni a favor ni en contra. Y aquí venir a decir que estoy haciendo un favor porque no lo voy a capturar y anticipándose a terceros es una clara falta disciplinaria, por lo menos. Pero Sí, ellos un no tema- se pueden entender, perdón, doctor Víctor, ya, pero ellos no se pueden entender en el entorno cuando ellos anuncian que están siendo víctimas de un linchamiento mediático y que ellos, pues, uno entendería que tienen la necesidad de salir y dar unas explicaciones sin meterse mucho en el proceso penal. ¿No se podría entender de esa manera? No, pero tiene nada como que ver lo uno juristas con otro. esperamos que los jueces se pronuncien en sus pronunciamientos judiciales, no que salgan a medios a dar a conocer qué actividad probatoria están desarrollando o qué es lo que iban a hacer o no hacer dentro de un proceso. Hay algo que nos puso en desventaja desde el principio, y es que ciertas piezas procesales se empiezan a filtrar desde mayo sin que nosotros tengamos conocimiento tan siquiera que había un proceso en contra de Álvaro Hernán Prada y el presidente Uribe. ¿Pero ustedes tienen pruebas de que fue la Corte la que filtró? Por supuesto, no hay ¿Pero forma... quién? Bueno, Vicky, Pues, digamos, en un ¿Ustedes proceso, tenían ese proceso? en un proceso solamente está la Corte y cuando hay partes, las partes. Nosotros no conocíamos el proceso, no éramos partes, luego no éramos nosotros. No había Ministerio Público, no había representante de víctimas hasta donde sabemos. Entonces, ¿quién más tenía acceso a ese proceso? Solo la Corte. O sea, ustedes se mantienen en que la Corte filtró. Pues si no fue la Corte está en la obligación de poder de investigar y determinar quién lo hizo. Han venido a decir algunos, es que lo pudieron haber hecho los, entre comillas, denunciantes. Es decir, quienes introdujeron el famoso reloj a la cárcel y que ellos antes de entregárselo a la Corte, entonces lo filtraron. Bueno, pues que la Corte lo diga, que lo investigue, porque lo cierto es que lo único que no le pueden decir que lo hicieron fuimos a quienes no somos parte del proceso y no lo conocíamos. Nos enteramos por los medios de comunicación y le pedimos a la Corte y la Corte nos contesta que no hay nada. Y luego no nos contesta y al final sale un comunicado donde nos informa que lo han llamado a indagatoria y ahora con el favor, entre comillas, de que no le iban a capturar, manifestación que ciertamente es inaudita. ¿Ustedes saben quiénes son esos terceros a los que supuestamente el magistrado, o supuestamente no porque el magistrado Barceló dijo que lo había hecho, quiénes son los terceros cercanos a
no sé, imagino que a Uribe, que fueron a preguntar si lo iban a capturar. ¿Ustedes saben quiénes son? No, lo desconozco. Lo desconocemos y esperamos en su momento y ante las autoridades competentes lo diga. ¿Él o las personas que fueron? Él, por supuesto, porque él va a tener que explicarle a las autoridades competentes esa conducta de haber dicho que a terceros que no iba a capturar al presidente Uribe y que en consecuencia estaba anticipando una decisión de carácter judicial. También dijeron los magistrados en esa entrevista, porque la verdad los hemos estado buscando también y nos hubiera gustado poder conversar con ellos aquí en la W, pero tenemos que remitirnos a esa entrevista. Y en esa entrevista ellos sí retomaron ese enfrentamiento tan grande que hubo entonces entre la Corte y el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Álvaro Uribe era el presidente de la República, y recordaron el tema de las chuzadas y de los seguimientos y de todo lo que efectivamente ocurrió con la Corte. Digamos, es cierto que desde el DAS sí se hicieron esos seguimientos y esas grabaciones a la Corte. Ellos lo recordaron en esa entrevista. Ese es un recuerdo muy desafortunado. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, un juez no puede mostrar que tiene un ánimo inclinado en ningún sentido. Como diciendo, no, es que aquí hay un antecedente en donde nosotros fuimos víctimas de unas chuzadas ilegales. Fuimos víctimas de unos seguimientos y de una campaña de desprestigio. Eso no, porque esto está afectando su ánimo como juez. Segundo, hay que decir que el presidente Uribe no ha sido objeto de ninguna decisión en donde diga que él tuvo que ver con esos actos reprochables. Y tercero, que es algo muy importante que la opinión pública debe conocer, cuando en el juicio que se adelantó en la Corte Suprema de Justicia, donde yo fui el defensor del doctor Bernardo Moreno Villegas, solicité la declaración testimonial en la Corte del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez para que él allá contara lo que él sabía sobre este caso a juramento. La Corte estaba tan interesada en escuchar lo que él tenía que decir. Dijo, algunos de los magistrados, incluido el doctor Barceló, que no lo querían escuchar, y por eso el presidente Uribe no declaró ante la Corte como testigo, como lo había pedido la defensa del doctor Bernardo Moreno Villegas. Entonces, aquí no podemos nosotros traer a relucir unos hechos del pasado como para justificar decisiones que están tomando actualmente, porque eso suena a revanchismo. ¿Usted lo entiende así? ¿Que están justificando las decisiones de ahora ¿Qué otra por lo ocurrido en el gobierno Uribe? ¿Qué otra explicación tiene el haberlo mencionado el doctor Barceló en su entrevista? ¿Qué relación tenía hechos del año 2006 al 2008 con lo que está ocurriendo en el año 2018? ¿Qué dice usted, doctor Mosquera? Realmente no se puede justificar una violación de un derecho comparando y trayendo a colación el pasado. Digamos, los derechos humanos son inalienables y nadie puede venir a decir que invado este espectro razonable de privacidad porque tengo como justificante que ya hubo unas interceptaciones en el pasado. Lo que no quiere decir que sea justificable lo ocurrido, porque eso también, pues eso era un delito. Jamás hemos la persecución a la Corte. Jamás se ha justificado cuando se cometió un delito y en eso nadie puede decir que se haya defendido lo indefensable. Quien cometió un delito que responda por lo que cometió. Aquí lo que estamos hablando es un hecho totalmente diferente. En su momento quisimos que se conociera la versión del presidente Uribe. ¿Acaso no hay que buscar la verdad? ¿Quién mejor que él para poder decir desde su perspectiva como presidente qué fue lo que pasó? Y no quiso la Corte. Ahora se está investigando algo totalmente diferente, a cuento de que el presidente de la Corte, que es su vocero y que es el investigador de este caso hasta hace unos pocos días, va a relacionar un hecho con lo otro. Es él quien lo relaciona, no nosotros. Y por tanto él tiene que dar explicación de por qué lo relaciona cuando no tiene nada que ver. Quiero ponerles de presente un hecho que me parece interesante tocarlo en esta entrevista. Humanamente no es comprensible que los magistrados, por ejemplo, hayan dado esa entrevista, que deben estar, que se explotaban de tantas cosas críticas, tantas cosas que se han dicho sobre este proceso. Humanamente no es comprensible que quisieran hablar, que quisieran expresar su punto de vista cuando pues también reciben tantos ataques y todo. Lo que ellos tienen que explicar es por qué cometieron, por ejemplo, el error gravísimo de interceptar ilegalmente al presidente Uribe. Y como no han podido dar una explicación satisfactoria, como no han asumido las consecuencias de ese error cometido por la Corte, pues nosotros creemos de buena fe, no tenemos elementos para decir lo contrario, pero se equivocaron. ¿Por qué no dan esas explicaciones? Entonces vienen a reaccionar atacando y proyectando lo que no es. Aquí, ¿cuándo se ha visto en Colombia que un presidente de una corte y un presidente de una sala penal salgan a controvertir al investigado y salgan a criticar las estrategias de la defensa? ¿Dónde está la independencia judicial? ¿Dónde está el derecho que tiene toda persona de defenderse conforme a la ley? Los magistrados sobre este punto lo que han dicho es que no fue un error y pues que ellos desconocen, le entendería uno la razón porque el número del exmandatario figura pues en las indagaciones a Nilton Córdoba, todo esto dentro del cartel de la toga.
cuando ustedes escuchan eso y ustedes que conocen el expediente, ¿hubo error o no hubo error? Claramente, 100% hubo error, por una sencilla razón. En Colombia existe una garantía constitucional que protege la inviolabilidad de las comunicaciones de todas las personas, ni siquiera ciudadanos, de todos los que transitoriamente pasen por Colombia. Con mayor razón de un expresidente de la República, de un senador, de un congresista. En este caso, cuando la Corte, que es quien tiene la facultad de ordenar esa interceptación, la ordena, tiene que fundarla en unos motivos específicos e indicar qué línea y por qué debe interceptarse. Y eso fue lo que aquí no ocurrió. Aquí no hay ningún motivo fundado, no hay ninguna orden de interceptar al presidente Uribe, pero de manera subrepticia termina siendo interceptado su teléfono alegadamente porque se equivocó alguien, supuestamente la Secretaría de la Policía. Eso no puede ser. Y si ocurrió, pues es un error aquí y en Cafarnaún. Hablemos de eso, hablemos de esas llamadas. Ya han dado explicaciones en la Corte. ¿Ustedes creen que son insuficientes, doctor Mosquera, por lo que le oigo al doctor Granados? Las explicaciones no son suficientes. Más allá, esas explicaciones no se tienen por qué estar dando porque se supone que esas interceptaciones deberían ser excluidas en lo absoluto de cualquier proceso. Déjeme hacerle un paréntesis allí. Cuando ustedes piden que sean excluidas porque consideran que hay un error, como lo dice el doctor Granados, entonces hay críticos que piensan, entonces ahí en esas interceptaciones es que está la prueba de la culpa de Uribe. Nosotros hemos escuchado una a una la grabación y no encontramos ninguna ilicitud de ninguna Ustedes grabación. las tienen todas, ya todo el paquete, incluso el que se grabó durante ese tiempo, creyendo que era Nilton Córdoba. Sí, esas grabaciones se tienen, se han estado analizando y en ellas no hay ninguna ilicitud o actividad irregular. ¿Nos pueden revelar qué es lo más relevante que tienen estas grabaciones? Vicky, para que quede claro, nosotros no podemos revelar algo que está sujeto a reserva. Lo que podemos asegurar es que después de haberlo escuchado con un equipo además que tenemos para escuchar este tema, porque esto es un trabajo que se hace en equipo, no encontramos ninguna conversación ni ningún elemento de incriminación. Tan es así que cuando se hace el llamado a indagatoria al presidente Uribe, no se explica de que de tal conversación hubiera pasado algo concreto. Ahí está la prueba de ello. Pero aparte de eso... Por lo que yo he sabido, hay una parte donde conversan Uribe y el abogado Cadena. Y en esa conversación hablan de Monsalve. ¿Esa es la conversación que le preocupa a la Corte? Yo no sé qué conversación le pueda preocupar porque es que no hay ninguna que sea relevante para el derecho penal. De eso debe ser categórico. Las hemos escuchado todas y no hay ninguna que sea relevante. Pero algo que es fundamental. Y resulta que es que como nunca fue ordenada por la Corte la interceptación del celular del presidente Uribe, ni ningún teléfono de él, esa interceptación que se hizo por un error y que es ilegal, pues tiene que ser excluida conforme al artículo 29 de la Constitución. Ellos lo llaman un hallazgo inevitable en la Corte. Para tratar de justificar lo injustificable. Es más, en la entrevista Jairo ponía el magistrado Barceló un ejemplo y decía algo como que si se estaba interceptando a A, pero llegaba a B y B confesaba que iba a matar a C, entonces esa grabación pues se volvía una cuestión importante en materia probatoria. Porque se darían cuenta que hay algo ilícito y ellos como autoridad judicial pues deben investigar. Claro, Lo que le hace pensar a uno que las grabaciones sí son relevantes para un proceso penal contra Álvaro Uribe. O sea que hay que partir de que el presidente Uribe siempre ha querido que todas sus grabaciones se hagan públicas. Él siempre lo ha dicho y nosotros hemos mantenido la posición que no. ¿Y por qué no las ponemos de una vez acá? No. Porque es que la ley no lo permite, es que no lo que uno quiera, sino Porque que ya no están lo en un permite. proceso Porque penal, pues ya entrados en gastos, violación acá. a la reserva. No, pero más allá de eso, lo que sucede es que la Corte no precisa qué grabación es la que le parece irregular. Lo que hace es trasladar toda la interceptación a este proceso sin justificar por qué o bajo qué motivo lo hace o qué fue lo que halló, sino lo traslada. Y esto lo hace es porque el magistrado Barceló se aprovecha de que él también es magistrado en el otro proceso. Entonces, conociendo esto, lo atrae hacia este proceso, pero pues de todas maneras la forma... Víctor, más dramático, no de uno, no de dos, 3 procesos. El de Cepeda, el de la compulsa de copias y este que era de Prada, no del presidente Uribe. Y por cierto, es que viene el tema, recordemos las fechas, que estas son públicas. 3 de marzo se ordena la interceptación en el teléfono del representante Nilton Córdoba Manyoma, que no tiene nada que ver con el presidente Uribe. Y cesa supuestamente el 7 de abril. ¿Y acaso cuándo fue que se abrió la investigación en el caso del presidente Uribe en el proceso con el doctor Prada? El 24 de julio. O
sea, no le corresponden a usted las fechas. Nada, para nada. Entonces, esas son las explicaciones que la Corte no ha dado. ¿Dónde? No a los medios de comunicación, al interior del proceso, que es donde tenía que darlas y donde no las ha dado. Dice, me parece muy importante el magistrado Hernández en la entrevista lo siguiente sobre este punto. Abro comillas. Me parece absurdo que nos crean tan tontos de haber hecho maliciosamente la interceptación del teléfono del expresidente Uribe como si fuera el de Nilton Córdoba para después trasladar las escuchas del caso Uribe cuando nosotros tenemos la facultad de interceptar al expresidente de manera reservada. Uno entendería, ellos tienen las facultades y por eso lo hicieron, porque encontraron aparentemente algo irregular. No lo hicieron, ellos no ordenaron esa interceptación porque no tienen motivos fundados. Claro que la Corte tiene la facultad como cualquier juez de ordenar una interceptación, pero debe explicitar cuáles son los motivos fundados y por qué esa línea en particular está vinculada con una persona. Aquí ni hay motivos fundados, no existe el auto de motivos fundados, ni tampoco se precisa por qué esa línea. Lo que han venido luego a decir es, no, es que hubo una especie de copy-paste de una plantilla y se pasó acá y el representante nunca dijo que ese no era el de él. Es decir, trasladándole el problema a los demás. Cuando el ejemplo que yo he puesto, cuando en una sala un niño rompe un florero, le echa la culpa al gato. Me parece que ustedes dos no le creen a la Corte. Las explicaciones son insatisfactorias para cualquier persona, no solamente para los defensores. Mire, volviendo al tema de Naciones Unidas, el relator también llama la atención de por qué el magistrado Barceló, habiendo compulsado copias contra el presidente Uribe, retoma una investigación y empieza a hacer una nueva sabiendo, primero, que no es competente y segundo, ya tenía un prejuicio sobre ese caso y también tenía un prejuicio en el caso del tema de este señor Manyoma. Entonces aquí lo extraño es por qué el mismo magistrado tiene 3 procesos y por qué el mismo magistrado oculta ciertos datos a la defensa. Eso lo resalta bastante. Pero me parece importante profundizar allí. Usted dice, ¿por qué el mismo magistrado oculta? ¿Usted está seguro de eso? Pues realmente nosotros le preguntamos... Que ha habido una intención, ha habido una... Es que me parece que aquí lo que se está diciendo es, hay una mala intención contra Uribe en la Corte. Vicky, existen, porque afortunadamente todo está documentado, existe una serie de solicitudes para la firma, que las firmó el presidente Uribe como persona que tiene derecho a saber si lo están o no investigando, es un derecho fundamental, dirigidos esos oficios a la Corte, por derecho de petición, artículo 23 de la Constitución, y la Corte, la primera ocasión le contesta diciéndole, no hay ninguna investigación suya distinta de estas que ya conocemos. Y la segunda vez, estamos hablando que esto fue entre abril y mayo, en junio volvemos a requerirlo y no nos contesta, dejan vencer el término de 15 días y no nos contesta. Y la respuesta final, por fuera de términos, es el llamado a indagatoria el 24 de julio. Entonces, ¿cómo que no nos van a decir que no tienen una investigación a escondidas? Pero la pregunta era, ¿hay mala intención o no? Pues yo no puedo calificar de buena o mala intención. Lo que puedo decir objetivamente es que ocultaron porque no dieron la información de que pero era una uno solo oculta algo con una mala intención. No puede haber una buena intención al ocultar algo. Puede ser una inadvertencia, porque la Corte tiene 3.000 procesos largos. Podrían haber dicho, mire, la verdad no nos dimos cuenta, no caímos en cuenta, hubo un error. De humanos es errar. Pero ellos han insistido en que no hay un error. Pues es que eso es lo inexplicable. ¿Cómo van a decir que no es un error cuando el teléfono del presidente Uribe no es el teléfono de Nilton Córdoba Manyoma? Eso ya lo sabe hoy toda Colombia. ¿Qué puede pasar entonces con el proceso? Bueno, según ustedes, hay que esperar a que finalmente llega el juez natural. ¿Quién es el juez natural del presidente Uribe y del representante Prada? La nueva sala de instrucción creada por el Acto Legislativo 1 del 2018. No se han ni posesionado. Que son 5 hasta ahora de 6, porque no han nombrado el 6º, y ellos se supone que se deben posesionar en estos próximos días. Ignoro qué día será, pero una vez que tomen posesión, todos los expedientes, incluido este, pasarán en manos de esa sala, y esa sala pues tomará las decisiones. Primera, resolver los recursos en las peticiones de nulidad que la defensa que lidera el doctor Víctor Mosquera presentó a nombre del representante Prada, y yo como representante y que lidero la defensa del doctor Uribe, también presenté. Luego que resuelva la Corte esa nueva sala, esas peticiones de nulidad, deberá ya tomarse determinaciones en consecuencia sobre eso. Por ejemplo, si prospera la nulidad, pues se echa abajo todo el proceso. No hay indagatoria. Exactamente. Si no prospera la nulidad y deciden continuar, pues hay que practicar unas pruebas que se habían ordenado y también recepcionar en su momento la indagatoria. El presidente Uribe lo que ha pedido públicamente, y ustedes saben que el presidente no tiene 2 discursos, el presidente es de una sola pieza, todo lo dice, lo piensa y lo explicita.
quiero que me escuchen lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque necesito que mis jueces naturales y el país sepa que yo no he cometido ningún delito, que yo he actuado siempre conforme a la ley. Eso es lo que nosotros queremos que quede claro. Desafortunadamente en este proceso lo que no ha habido son las garantías que así toda lo ciudadana sienten, que necesita. no ha habido garantías. Así es. Decían los magistrados algo que me parece interesante tocar acá, y es que el expresidente Uribe tiene que dar ejemplo. Digamos que eso es verdad. Es un expresidente de la República, y que en lugar de estar, voy a utilizar una figura como pataleando más o menos y tal, que lo que debería hacer es acudir a su juez natural, acudir a la corte, dar las explicaciones requeridas y ya. ¿Pero qué ha hecho el presidente? Primero, cuando fue citado la primera vez, en razón a que se compulsó copias, inmediatamente pedimos que se le recibiera la versión libre. ¿Ustedes saben que nunca se fijó fecha para esa versión libre? A pesar de que lo pedimos varias veces, nunca se ha fijado fecha. Segundo, y ahora pues toca esperar a la nueva sala. En relación con este caso, apenas se le llama indagatoria, aquí dice el presidente, aquí estoy listo. ¿Y qué ocurre? No, pues que primero se va a hacer es en septiembre, recuerdan ustedes 3. ¿Qué pasó? Que mientras tanto, pues advertimos todas estas irregularidades y teníamos el deber profesional de ponerlo en conocimiento, primero la recusación y segundo la nulidad. Y finalmente, pues ahora que se conforma la nueva sala, que ellos serían los magistrados, serán ellos que tengan que decir, eso no depende de la voluntad del presidente Uribe. ¿Qué era lo que censuraba la Corte? Que supuestamente se iba a presentar una recusación que se retiró, nunca se retiró. Que se iba a presentar una nulidad que se retiró, nunca se retiró la nulidad. Que se iba... Que él iba a renunciar. Iba a no renunciar. renunció. Es un tema puramente de decisión personal y política. Él consideró a nivel de un imperativo moral de que él debería defenderse sin ser senador. Pero las consideraciones de tipo político le obligaron a decir, yo no voy a rehuir nada, y si piensan que yo voy a rehuir mis responsabilidades, aquí estoy poniendo la cara. Pero sobre todo, venir a decir los magistrados que es que se iba a presentar una queja internacional que nunca se presentó. Ahí está la prueba que sí. El lunes sale y se hace público el que había llegado desde septiembre 6, la carta del relator especial de Naciones Unidas sobre lo que se había reclamado. O sea, aquí todo se ha hecho conforme a derecho. Se han ejercido las acciones que la ley permiten. Y por defenderse uno, no puede censurar la Corte, su juez, que uno se esté defendiendo. Ustedes confían en la Corte Suprema, y se lo pregunto por lo que usted estaba diciendo, porque cuando se escuchó la renuncia de Álvaro Uribe al Senado, pues muchos estaban interpretando, no, lo que pasa es que están buscando el mecanismo para que el proceso no lo siga la Corte Suprema de Justicia, pero hoy en día pues lo sigue la Corte. ¿Ustedes confían en esta Corte Suprema? Nosotros confiamos en los mecanismos que nuestra Constitución ha diseñado. Muchas veces de manera imperfecta, porque yo no creo que una persona pueda ser juez y parte. No existe el ser humano que tenga la perfección capaz de ser juez y parte. Pero nuestra Constitución decidió que fuera así y tenemos que vivir con eso por ahora. Esta sala había actuado con retrasos. Por ejemplo, ustedes saben que en el caso del hacker Sepúlveda, el presidente Uribe lleva 4 años y medio en una indagación preliminar sin que se haya resuelto, cuando no hay nada que vincule al presidente Uribe con el tal hacker Sepúlveda. O sea, son situaciones que llaman la atención. En el caso de Iván Cepeda, después de 7 años resuelven como ya resolvió. Aquí toman las decisiones que tomaron en donde no se está mostrando imparcialidad, donde se hacen las manifestaciones en una exótica rueda de prensa o entrevista del domingo pasado, incluso donde se ataca no solamente al investigado, sino a sus abogados. Entonces yo creo que un juez tiene que ser como decía el gran Cayo Julio César, que la mujer del César no suele ser honesta sino parecerla. En este caso ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos, que un juez, en el caso Pierre Sac del año 83, que un juez no solamente debe ser imparcial, debe parecerlo, debe dar garantías de que es imparcial. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿la Corte, en el caso del presidente Uribe, está dando garantías suficientes de imparcialidad? ¿Ustedes sienten que no, doctor Mosquera? Pues realmente estos magistrados en concreto, no toda la Corte, porque la institución no genera toda la confianza, han demostrado ciertas anomalías en la protección de ciertas garantías. ¿Cómo se resuelve esto? Retrotrayendo todo y haciendo las cosas como dice la ley. La ley sí establece que quien debe llevar a cabo la instrucción es la Sala de Instrucción Penal, pues que lo haga la Sala de Instrucción Penal. Si quieren escuchar al presidente Uribe, ¿por qué no lo han llamado a una versión libre y por qué no han llamado a Prada a una versión libre? ¿Por qué irse por una indagatoria cuando sabía, 1 y 2, que ya iban a escoger a la Sala de Instrucción? O sea, ¿por qué estos y le pregunto tiempos tan por qué. anómalos? ¿Por qué? No, realmente no entendemos. Pues errar es de humanos y así como
posiblemente erraron interceptando, también pueden estar errando en la interpretación de la ley, pero los jueces no deben errar en este tipo de cosas porque generan una inseguridad a tal punto que no sabemos qué va a pasar con este tema de la interceptación. En ese caso me gustaría entrar un poco en esa comunicación que encontramos ayer de la ONU, de la Relatoría de la ONU, donde pide pues toda esta información y tal. ¿Ustedes creen que qué va a pasar con ese informe? ¿Que finalmente va a decir que Uribe de verdad no ha tenido garantías? Ese informe, ¿cómo puede repercutir en el proceso? Pues yo creo que lo primero que hay que resaltar es la prontitud con la cual el relator especial de las Naciones Unidas requirió esta información. Por supuesto que él no puede prejuzgar en lo de su competencia al hacer la solicitud. Él está haciendo preguntas. Con base en la denuncia del doctor Víctor Mosquera. Si a él le hubiera parecido insignificante, irrelevante, pues no hubiera tomado el trabajo de hacer esa petición y formular esas preguntas. Esas preguntas ameritan una respuesta. El procedimiento establece que la respuesta se conduce a través de la Cancillería. Y por supuesto, el primero que va a contestar es la Corte Suprema, y ya lo anunció ayer el presidente de la Sala Que Penal. además dijeron que ellos no han sido parcializados, que han dado todas las garantías. Pero eso ya tiene un efecto. Que no hay una falta al debido proceso. Que lo expliquen en esa respuesta, y que esa respuesta va a ser valorada por el relator. Lo van a hacer, lo van a entregar en 2 semanas. Y el relator tomará la decisión, que no podemos anticipar cuál es, porque todavía ni siquiera se conoce la respuesta. Pero digamos, en este momento el efecto inmediato es ese, que la Corte va a dar explicaciones y va a tener la posibilidad de revisar sus actuaciones, y si ve que hay anomalías, corregirlas a futuro. O sea, también es cierto que la Corte en este momento va a entender que tiene que regularizar sus actuaciones y dar todas las garantías judiciales para que esto no vuelva a suceder. Pero para entender un poco más este tema de la relatoría, hipotéticamente supongamos que ellos encontraron algo que no les pareció normal y eso. En el efecto inmediato aquí, ¿qué pasaría? ¿En el proceso penal tiene alguna incidencia o esto es más político? No, tiene una gran incidencia. Pues no podemos anticipar lo que el relator va a hacer, y no queremos de modo alguno. Pero pongamos los dos escenarios. El relator dice, Uribe no ha tenido garantías en la Corte. ¿Qué pasa ahí? Si el relator llegara a concluir eso, lo concluye ante quién, no ante el gobierno colombiano o las autoridades colombianas, lo concluye ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y el comité tendrá que hacer, ese sí el requerimiento para que Colombia cumpla con sus obligaciones internacionales. Y eso, por supuesto, será o sería eventualmente utilizado por las defensas para reclamar la violación del debido proceso en Colombia. Ahora, el otro escenario, es decir, ha tenido todas las garantías. Tiene todas las garantías, y asimismo lo concluirá en su momento la Oficina del Alto Comisionado y el Comité de Derechos Humanos, porque eso es algo que debe ser equilibrado. Nosotros no estamos pretendiendo que el relator haga lo que criticamos, todo lo contrario, con sumo respeto se recurre a un tercero, a alguien que es una especie de validador externo, de alguien que alega, como somos nosotros, que no se están respetando las garantías. Ustedes no saben, señor. Pero el punto concreto que va a hacer el relator es definir si se violó o no solamente 2 derechos, la imparcialidad y la independencia. Porque para eso es el relator especial para independencia de jueces. Esa es la base. La base es eso. Entonces va a decir, si hubo una violación por parte de la Sala de Casación Penal a la Sala de Instrucción Penal. Entonces le va a decir si hubo o no hubo una violación. Y lo segundo va a determinar si hubo o no una violación a que la defensa, nosotros como abogados, tuviéramos acceso a las pruebas y a interrogar a los testigos en su momento. El relator en ese escrito deja muy claro que él sí ve otras violaciones, pero no que sobre eso no se va a referir porque será competencia de otros tribunales, y nosotros ya interpusimos otras acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su momento también ellos van a pedir esa información. Acá lo que hicimos fue reforzar las garantías y que los organismos estuvieran pendientes de este caso. Mire, usted y hay que actualizar esa información con lo que ha ocurrido esta semana. Insisto, esto que hizo el relator fue antes de la entrevista del fin de semana que ha generado... Veo que no le gustó. Pues por supuesto que no me gusta que un juez, por ejemplo, presione a otro juez. ¿O es que acaso... ¿A quién está presionando el juez? ¿Cómo interpretar ¿Pero quién está presionando el presidente de la Corte está diciendo por qué las pruebas, entre comillas, son válidas, cuando es algo que no le corresponde decirlo a él, sino le corresponde decir a los nuevos magistrados que todavía no se han posesionado? Claro que es una presión para ellos. Imagínense, unos nuevos que acá llegando, que lo acaban de elegir, y el presidente de la Corte, a los cuales ellos llegan, le está diciendo que eso está bien.
Por supuesto que es una presión. ¿Qué ha pasado con el abogado Diego Cadena? Que ya fue llamado a interrogatorio. ¿Sigue en el staff de los abogados o no? Sí, el doctor Cadena sigue ejerciendo una defensa que le ha precisado el presidente Uribe, y él sigue en su actividad como abogado, y nosotros no trabajamos en conjunto, pero cada uno tiene su respectiva... ¿Les puedo preguntar, lo zafaron? No. ¿O nunca han trabajado? No, nunca hemos trabajado en conjunto. Ah. Yo quiero decirlo, lo he dicho públicamente. Trabaja El doctor aparte. Cadena no lo conozco. Ya. En consecuencia, pero pues por supuesto que el presidente Uribe está en todo su derecho de escoger a las personas que quieran ayudarlo en la defensa de lo que él ha llamado con toda razón la defensa del honor, la defensa de la verdad. ¿Qué es la defensa del honor para Uribe? Significa que él no va a cometer ningún delito para hacer ver de que es inocente él y su hermano, del cual yo soy su defensor, Santiago Uribe. Dice, es que yo lo que tengo es el derecho de defender mi nombre, defender lo que he hecho en mi vida y defender a mi hermano. ¿Y cómo que no me puedo defender? ¿Y cómo que por defenderme me van a considerar que soy un delincuente? Simplemente por estar preguntando si hay testigos que puedan decir la verdad sobre estos hechos. Por favor, que quede claro, porque la opinión pública no lo tiene claro. No, obviamente, que, lo que pasa es por que una ejemplo, diferencia, solo una cosita, doctor Granados, una diferencia, y será lo que tendrá que probarse en la instancia correspondiente, es buscar obviamente pruebas para demostrar que se es inocente, digámoslo así, tratar de defenderse, pero otra es manipular un testigo, que eso es lo que... A eso voy. Por eso es la indagatoria. A eso voy. Imagínense que aquí está probado, reconocido por Iván Cepeda, en una versión libre que rindió, en dos que él rindió, que un grupo de abogados que trabajan asesorándolo a él, financiaron, le dieron dinero al papá del testigo Monsalve. Y eso está en el proceso que le archivaron con el inhibitorio a Iván Cepeda. Es decir, no es un hecho discutido, es un hecho probado de que hubo dinero para el papá de Monsalve. Y resulta que el presidente Uribe, por estar preguntando a través de un abogado qué tienen que decir en relación con estos casos, Sí. Entonces eso sí es un posible delito. Y no es un delito el haberle pagado al padre de un testigo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la Ustedes, la aquí hemos imparcialidad? tenido muchas veces a Iván Cepeda hablando de este tema y de estos temas en general. Y él siempre, obviamente, pues se defiende con lo que decide la Corte. Es que hay una decisión de la Corte que lo favorece y que dice que él no estaba cometiendo ningún delito. Decisión, en primer lugar, que es una decisión que no produce efectos de cosa juzgada, porque puede ser revisada con pruebas sobrevinientes. Y es lo que el presidente ha pedido, necesito pruebas de realmente qué es lo que pasó, porque lo que sí nos parece a nosotros es que no está bien que alguien reconozca que hay un pago de dinero Sí. y resulta que no pasó nada. Como no hay una segunda instancia, porque hasta ahora se está implementando la segunda instancia, pues esa decisión se resolvió por ellos mismos, un yo con yo. Ojalá más adelante, cuando lleguen los nuevos magistrados y se discuta este tema, si hay una decisión, esa decisión puede ser objeto de una segunda instancia que no será con los actuales magistrados, sino con unos nuevos, porque si no, pues obviamente habría un claro impedimento. ¿Han vuelto a tener algún acercamiento con el señor Monsalve? Estamos esperando que en su momento la autoridad competente nos cite para poderlo contrainterrogar. ¿Lo quieren contrainterrogar? Por supuesto, ya yo lo hice en ocasión pasada, y en esa ocasión ante la Fiscalía, el señor Monsalve reconoció bajo juramento que no le consta nada contra el presidente Uribe. Mire, doctor Jaime Granados, ¿ustedes tienen algún temor o tienen alguna certeza con respecto a que Álvaro Uribe no va a ser hallado culpable de estos hechos? Uno no tiene una bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero le puedo asegurar con fundamento en las evidencias que existen, que están en nuestro poder, que no existe ninguno, 0% de posibilidad de que el presidente Uribe pueda ser hallado responsable de lo que no ha hecho. El día que en Colombia encontremos una persona inocente culpable, se acabó el Estado de Derecho. Y más si fue quien salvó a Colombia de la barbarie como lo hizo el presidente Uribe. Y Ay, eso, señor. y eso mismo se podría decir también del representante Prada, quien reiteradamente los testigos han salido públicamente a decir que él no está involucrado en lo que la Corte creía que él estuviese involucrado, pero las dos personas son totalmente inocentes, y lo que estamos pidiendo es eso, garantías judiciales dentro de los procesos. Yo quiero hacerles una última pregunta, y es en torno al tema Cadena, Diego Cadena, el abogado, hay 3 posibilidades. No sé, ustedes que son abogados me dicen si hay más. Una, que efectivamente haya cumplido las órdenes del expresidente Álvaro Uribe y que sean culpables de una manipulación de testigos. 2, que él haya tomado la iniciativa propia y que haya sido a espaldas de Álvaro Uribe. Y 3, pues que sean inocentes los dos. Vicky, ¿Ustedes confían en Diego Cadena plenamente? Yo lo único que puedo decir
es que con fundamento en las evidencias, en las pruebas que nos han entregado, no existe nada que comprometa al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez en ningún sentido. Y esa es mi responsabilidad como abogado. Y yo espero que el doctor Cadena, así como todos nosotros, siempre actuemos en derecho y espero siempre que haya actuado con transparencia. ¿Pero confían en él plenamente? Yo confío plenamente en las pruebas que muestran que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez... O sea, ¿no confía en Diego Cadena plenamente? Yo no puedo decir de quien no conozco, y yo tengo que respetar además a un colega, porque entre otras cosas, el doctor Cadena no es ningún aparecido. Es un abogado, y un abogado que ha tenido mucho éxito. No, lo digo porque, pues... es importante saber qué tan confiable es el señor Cadena para ustedes que están comprometidos en esta defensa. Yo no pongo en duda sus actuaciones. ¿Usted no las pone en duda? No, nuestra responsabilidad no es ni mucho menos juzgar a nuestros colegas. Y yo no soy quien para hacerlo. Lo que estoy diciendo es que los abogados trabajamos sobre pruebas, no especulamos. Y no hay ninguna prueba que señale que a nuestro cliente, que es el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, tenga ninguna responsabilidad en ningún acto. Y al ser llamado a interrogatorio Cadena a la Fiscalía, ¿no es que hay unos indicios? No, yo creo que simplemente tiene la oportunidad, como lo hizo. Desconozco qué fue lo que contestó porque no conozco su interrogatorio, pero supongo que él habrá dado las explicaciones que como abogado competente que es, se le habrán pedido. He venido siguiendo todos los comentarios aquí en el Facebook, en todas nuestras redes sociales, y ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que nos escriben. El día que vino Petro a la rectificación, entonces yo era petrista, pero hoy soy uribista. Hoy soy uribista. La cosa, eso quiere decir que uno va haciendo las cosas. Algo hará bien. Equilibradamente. Algo hará bien. Y lo otro es que me escriben muchas cosas y me dicen, esos son unos abogados leguleyos que lo que hacen es leguleyadas y quieren es acabar con ese proceso y que Uribe no responda. No, hay de todo. Las personas tienen derecho, afortunadamente, a una democracia, de tener la opinión que bien les merezca, y nosotros tenemos que respetar esa opinión. Y defender que tengan esa opinión. Pues les agradecemos mucho por estar hoy con nosotros. No entramos en la profundidad del proceso porque lo que queríamos básicamente era mirar un poco el tema de lo del relator de la ONU, mirar un poco las declaraciones de la Corte, y creo que para terminar, pues simplemente, independientemente de todas estas circunstancias que se estén presentando, pues es muy importante que les digamos a los colombianos que proteger también la institucionalidad es fundamental. Lo que representa la Corte Suprema de Justicia es muy importante, y a su vez es muy importante la investidura de un expresidente de la República. O sea que aquí lo mejor es que haya transparencia y que haya mucha claridad en todo lo que se viene, y que si Uribe es culpable, pues tendrá que pagar. Eso es clarísimo. Si no lo es, tendrán que darle también su proceso adecuado, sin ninguna circunstancia o sin ninguna arandela que le pueda perjudicar. Pero algo muy importante, Vicky, además de la defensa, que por supuesto estoy de acuerdo, de las instituciones y de las personas, es la presunción de inocencia. Es que aquí no podemos partir de la base de que alguien se presume culpable, se presume inocente. Y hasta ahora no hay nada que ponga en tela de juicio esa presunción de inocencia. Y lo único que pedimos es que se le respeten sus derechos, a él y a cualquier otra persona en su lugar. Usted ya dijo que tenía las grabaciones, aquí las puede poner.